Buenos días, hermanos. Como ya ustedes vieron, es muy estrecha la relación entre su pastor y yo. Y nosotros con frecuencia hablamos de ustedes. Y hace un tiempo, cuando hubo el proceso de unir las dos iglesias aquí, ese fue un tema de gran alegría y gozo para mí. Y para todos ustedes también, yo sé que lo fue. Pero de manera especial para mí porque es un paso a lo que es la unidad y a lo que es manifestar el verdadero sentir del Señor Jesucristo. Recuerden que si hay un elemento que va a mostrar que somos hijos de Dios y que Jesucristo vino, es la unidad. Dice el Señor Jesucristo que nos amemos unos a otros, que vivamos en armonía para que así ellos viendo los de afuera, viendo esa unidad, digan y demos testimonio y demos un testimonio de que realmente el Señor vino. Vamos entonces a clamar a Dios para tratar este tema, que como decía mi hermano Daniel, sea bien práctico. El tema es la fe, explicada y aplicada. Vamos a explicar la fe y vamos luego a aplicarla. Oremos. Padre, agradecido estamos de tu bondad y de tu gran misericordia al concedernos una vez más estar aquí delante de tu presencia, alrededor de tu palabra, suplicándote que tú nos alimentes. Padre, ven, asístenos y ayúdanos para que nosotros podamos trazar con fidelidad tu palabra y que tu pueblo tenga un corazón dispuesto, un verdadero terreno abonado para el crecimiento de esta semilla. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. El tema de la fe es un tema del ABC de los creyentes. Ustedes saben que hay doctrinas claves y hay otras doctrinas que no son tan claves, pero que estos temas corresponden a lo que nosotros deberíamos manejar adecuadamente. Sin embargo, a veces nosotros vamos creciendo en la fe, en nuestra vida como creyentes, y nos sentimos fuertes en algunas cosas, que después cuando la analizamos otra vez y la repasamos, decimos, pero yo pensé que yo manejaba esto. O cuando nos vienen situaciones aflictivas en nuestra vida o circunstancias que ponen a prueba ese concepto en la fe, y nos damos cuenta que no lo manejamos tan bien. El tema de la fe es uno de esos temas que nosotros nos creemos manejarlo muy bien, pero cuando nos dan un examen, puede que las notas no lleguen a 30 de 100. Nosotros como dominicanos, ustedes saben que somos polifacéticos y manejamos muchas cosas. A un dominicano usted le habla de pelota y toditos sabemos de pelota. Usted le habla de medicina y todos sabemos de medicina. Le habla de política y ellos tienen la solución exacta. Así somos los dominicanos. Pues en asuntos religiosos, usted le habla a cualquier persona, aún no venga a ninguna iglesia, le habla de la fe y usted verá que el hombre es un erudito en la fe. Pero hoy nosotros queremos concentrarnos en el concepto de fe que nos enseña la Biblia y ver qué tanto nosotros lo manejamos. Porque ciertamente, hermano, hay mucha confusión en este tema y muchas veces los creyentes adoptamos un concepto de fe que antes que bíblico es pagano. Yo recuerdo una ocasión en que mi jefe me llamaba a hacer una tarea y me decía, mira, yo quiero que tú hagas esto. Y yo le puse mi cara de un poco de incertidumbre porque no era un asunto que yo manejaba. Ustedes saben que uno profesionalmente debe de guardar las apariencias, ¿verdad? Y no mostrar sus debilidades, etc. A mí eso me es un poco difícil. Y cuando él me vio así, me dice, pero tú eres creyente, ten fe, tú vas a tener eso. Y yo dije, sí, pero que la fe no es eso. Pero no me metí en esa discusión. Y yo dije, no, démelo, yo voy en la fortaleza de Dios yo lo voy a hacer, pero no estoy muy seguro. El asunto es que actualmente el concepto de fe que se tiene es de que fe es confiar en cualquier cosa que venga a mi mente. Yo quiero una casa nueva y yo vengo y digo, sí, voy a tener que tener mucha fe para tener esa casa. Y eso es fe, mi hermano. Yo quiero ser sanado de una enfermedad, se lo voy a poner más complicado aún. Yo quiero ser sanado de una enfermedad que me está afligiendo. Y alguien viene y te dice, tú estás así porque tú no tienes fe. O uno mismo puede decir, es verdad, yo no tengo fe, déjame tener fe. Y eso es fe.
Ponerse a esperar que Dios le va a sanar, eso es fe. Vamos a ver si eso es fe, mis hermanos. Por eso vamos a arrancar con nuestra primera parte. Vamos a explicar lo que es fe. ¿Qué es la fe de acuerdo a las Escrituras? Si usted va a un diccionario y busca el concepto de fe, usted va a encontrar muchas cosas. Puede encontrar la fe definida como esperanza. Puede encontrar la fe como el criterio que se le da a algo bueno. Puede encontrar muchas cosas, pero en lo que a nosotros nos respecta, fe es, vamos a definir la fe, y la voy a poner sencilla para que los niños que están aquí también la entiendan. Fe es una gracia que Dios nos da, Dios le da a los creyentes, para creer en Él y confiar plenamente en sus promesas. Yo quiero que ustedes subrayen eso último, mis hermanos, para confiar en sus promesas, porque las promesas de Dios es donde se basa mi fe, es el objeto donde yo voy a poner mi fe, no en cualquier cosa que a mí me venga. Lo vamos a ver más adelante. Hay un texto en las Escrituras que es el que usamos para definir fe, o para dar una definición práctica de fe, que lo vemos en Hebreos 11. Allí dice que, en Hebreos 11, en los versículos del 1 al 3, dice lo siguiente. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosa visible, fue hecho de la palabra de Dios, que eso es lo que nos explica Génesis, ¿verdad? Entonces, hemos visto nuestro primer punto. ¿Qué es la fe? Básicamente, hermanos, es una gracia que Dios nos da para creer en Él y en su promesa. ¿Y qué concepto? ¿De cuánto tipo de fe habla la Biblia? ¿Ustedes sabían que hay diferentes tipos de fe? En la Biblia nosotros encontramos diferentes tipos de fe. Un primer tipo de fe que encontramos es la fe histórica. ¿En qué consiste eso? Bueno, la fe histórica es una aprehensión, un concepto, ¿verdad?, que es más intelectual acerca de la verdad, pero que no tiene un propósito moral o espiritual. ¿Cómo así? Yo conozco cosas, por ejemplo, todo el pueblo de Israel conocía la palabra de Dios, conocía la historia, en cómo esa nación fue formada, y ellos tenían fe en el Dios de Todopoderoso que lo había formado. Pero esa fe que ellos tenían moldeaba su conciencia y su carácter. Ustedes recuerdan que no todos eran creyentes. En el mismo pueblo de Israel no todos eran creyentes. Así que ese tipo de fe es una fe más intelectual, de la mente, del conocimiento que yo tengo. Pero no, ustedes saben que hay personas que conocen mucho, saben mucho, pero no aplican esas cosas a sus vidas. La fe puede ser adquirida así también. Yo la puedo adquirir a través de mi intelecto, pero no pasar al corazón. Esa es una fe histórica. ¿Y dónde vemos eso? Por ejemplo, cuando yo aplico los principios de Cristo, edificando sobre la arena, yo puedo aplicar esos principios para yo construir adecuadamente, pero no conocerlos, ¿verdad? Pero no necesariamente eso me lleva a yo edificar sobre Cristo. Yo puedo conocer muy bien todas esas cosas. Cojamos el ejemplo de Agripas. ¿Ustedes recuerdan a Agripas? ¿Quién era? Un individuo que Pablo le dice, yo sé que tú conoces los profetas, Agripa, yo sé que tú crees en los profetas. Y ciertamente él conocía muy bien la historia de Israel. Pero ¿qué dice? ¿Qué le dijo él a Pablo? Por poco me persuade a ser cristiano. A pesar de todo ese conocimiento que él tenía de los profetas y del pueblo de Dios, no era creyente. ¿Están viendo el punto? Pero hay un concepto más interesante aún, la fe de los demonios. Los demonios, dice Santiago, creen y tiemblan, pero ese conocimiento que ellos tienen de Dios, de su poder, de su grandeza, los convierte al cristianismo. Esa es la fe intelectual. Esa es la fe histórica. Una fe que es intelectual, que se queda aquí, pero no baja al corazón. Pero hay otro tipo de fe, la fe milagrosa. Esta fe es la que ejercen las personas cuando van a ser ellos hacedores o recibidores de un milagro de sanación, por ejemplo, o de una obra portentosa.
Por ejemplo, cuando vemos al centurión que ejerció fe para pedirle a Cristo que sanara a su siervo, ahí vemos ese tipo de fe. Él estaba confiado de que Cristo podía hacerlo. Y de hecho, es una de las personas que Cristo elogia su fe. Mis hermanos, a mí esto me maravilla. Hay dos ejemplos en las Escrituras de fe, de ejercicio de la fe, que son elogiados por Cristo. Y uno es la del centurión y otro es la de la mujer sirofenicia. ¿Y qué tienen en común esos dos ejemplos? Eran personas paganas, no eran personas que conocían las Escrituras desde niño, como era el caso del pueblo de Israel. ¿Qué sucede entonces? ¿Cuál es lo maravilloso de eso? A mí me avergüenza. ¿Cómo es que Cristo elogió la fe de personas que no conocían ni siquiera a Dios desde que nacieron? Y los que nacieron, Cristo no le dijo, qué grande es tu fe, como se lo dijo a estas dos personas. Así que la fe de sanación es esa, pero recuerden, este tipo de fe también tiene un problema. No necesariamente es una fe que salva. Hay personas que hicieron milagros, por ejemplo Judas. ¿Ustedes recuerdan cuando Judas fue en la comisión de los 70? Judas hizo milagros, Judas sanó gente. ¿Y qué pasó? Era creyente. Estamos mirando los diferentes tipos de fe, todavía no hemos llegado al que nos interesa. Esa es la fe de sanación, o sea, tú puedes hacer milagros. Oigan esto, hermanos y amigos, tú puedes hacer milagros y no ser un creyente. De hecho, en Mateo 7, en la última parte de ese capítulo, hay un grupo de personas que es uno de los textos, una de las porciones de las Escrituras que me llena de temor cuando yo lo leo, porque allí habla de gente que andaban predicando a Cristo, que andaban haciendo milagros, y Cristo le dice, nunca os conocí, hacedores de maldad. Ellos tenían una fe de este tipo, de sanación. Otro tipo de fe es la fe temporal. Y yo creo que esa no hay que explicarla mucho. Y se desprende del concepto de la parábola del sembrador. Pero déjenme darle esta descripción que me parece interesante. Dice, es una persuasión, escuchen esto porque esta fe yo creo que es la que más abunda en el pueblo de Dios en el día de hoy. Es una persuasión de la verdad de la religión que viene acompañada con algunos impulsos de la conciencia y un avivamiento de los afectos. ¿Oyeron eso? Esa fe impacta mi conciencia y afecta mis emociones. Y sigue diciendo, pero no está enraizada en un corazón regenerado. Su base, la base de donde brota esa fe, no es un corazón regenerado. Hay más un emocionalismo y un apretamiento de la conciencia, donde es que yo tengo que buscar a Dios por algo, pero no se sabe exactamente qué es. Y ahí también podemos ver ese tipo de personas que andan haciendo muchas cosas y hasta mencionan a Dios y realmente no hay una verdadera obra allí. ¿Cuál es el tipo de fe al que nosotros nos queremos referir y al que le vamos a dedicar todo el resto del tiempo? La fe salvadora. ¿Y qué fe es esa? Recuerden, hay fe histórica, hay fe de sanación, hay fe temporal y hay fe salvadora. Y esa es la que a nosotros nos interesa. ¿Y cómo podemos definir este tipo de fe? Como aquella fe que tiene asiento en el corazón y está enraizada en la vida regenerada. ¿Qué es eso de la vida regenerada? Hermano, estamos hablando de la conversión. Cuando tú eres convertido, ocurre en ti un proceso en el que tu corazón es transformado de piedra a un corazón de carne. Ese es el proceso de regeneración. Y ese proceso comienza en ti a producir fe. Y tú comienzas ¿a qué? A poner tu mira, ¿en dónde? En cualquiera que te diga por ahí, haz esto, en Cristo. Tú comienzas a poner tu mira en Cristo y a buscar a Dios y a buscar lo que dice su palabra. Y hay una sed que no se sacia para buscarle a Él. Esa es la fe salvadora. Hay una fe que, como Él lo dice en una de sus parábolas, puede vender todo para ir a comprar ese campo donde está la perla de gran precio.
A ese tipo de fe que nosotros nos vamos a referir. Ahora, ese tipo de fe, la fe salvadora, ¿qué elementos afectan en nuestra persona? Y aquí es importante, hermanos, ya hemos visto lo que es la fe, es una gracia que Dios nos da para creerle a Él y a sus promesas, ¿verdad? Es una capacidad que Dios nos da, y la cual, aunque es dada por Dios, nosotros somos los que la ejercemos. Ahora, ¿qué afecta esa fe en mí? Y oigan, esto es muy importante en esta parte, hermanos, porque aquí es donde viene el gran engaño, y aquí es donde yo debo de saber discernir entre lo que es verdadera fe y lo que no es la verdadera fe. ¿Qué afecta la fe en nuestra vida? Mira, mi hermano, lo primero que afecta es el intelecto. Tú no puedes ejercer fe sobre lo que tú no conoces. ¿Cómo? Pero vámonos despacio. La fe, lo primero que afecta es nuestro intelecto, hermano. Cuando alguien te viene a ti a decirte, a cuestionarte sobre si tú tienes fe, o cuando tú le quieres cuestionar a alguien sobre algo que él tiene fe, lo primero que tú tienes que decirle, ¿y sobre qué tú basas esa fe que tú tienes? Vamos a los ejemplos que ponía al inicio. El hermano fulano quiere una casa y está ejerciendo fe para obtener esa casa. Fácilmente vayamos y preguntémosle, ¿y sobre qué tú basas esa fe que tú tienes para obtener esa casa? Oh, pero Dios es poderoso, y no dice la Escritura que Dios todo lo puede. Y es verdad, la Escritura dice que Dios todo lo puede. Pero una pregunta, mis hermanos, y aquí es donde nosotros, al final ustedes verán que el asunto de la fe se traduce en que yo debo conocer bien mi Biblia, en que yo debo conocer bien la promesa de Dios. Entonces preguntaré, ok, dime, ¿qué promesa de Dios avala esa confianza que tú tienes en que Él te va a dar una casa? Hermano, yo no tengo ninguna duda de que Dios puede darnos cualquier cosa a nosotros. El problema está sobre qué base yo lo voy a hacer. ¿Hay una promesa específica para que yo pueda ejercer fe sobre ella de manera tal que obtenga eso? No, no la hay, mi hermano. Ahorita le ponía el ejemplo de la salud. Mis hermanos, la salud es algo que el que se ve enfermo sabe lo que es estar enfermo y sabe lo que es tener necesidad. Aún sea un pequeño miembro del cuerpo, un dedo, una uña que a uno le duela, es una cosa incómoda, ¿verdad? ¿Y dónde dice la Escritura que cualquier cosa que te duela, pídesela a Dios y Él te la dará? Yo creo, hermano, que hay principios que nosotros podemos extraer. Pero el problema está cuando nosotros ejercemos la fe de una manera equivocada y al final resulta que Dios entonces no cumplió. En las mismas Escrituras nosotros tenemos ejemplos. Hay cosas extraordinarias en las Escrituras. Pedro cruzaba, había un grupo de personas enfermas ahí, esperando que él, y Pedro cruzaba, le tocaba la sombra de Pedro y se sanaban. Y uno dice, ¿cómo? ¿Qué poder? El Señor Jesús no hizo eso, pero Él dijo, aún cosas mayores que esta harán. Pedro le cruzaba y la sombra le topaba a un enfermo y lo sanaba. Sin embargo, también vemos a un Timoteo con un problema de salud. Y Pablo, el apóstol con mayores dones, le dice, toma vino por causa de tu estómago. Él no oró a Dios para que le sanara, o si lo había hecho, Dios le había dicho que no. El punto está, hermano, en que nosotros debemos saber sobre qué cosas ejercemos fe, si tenemos un aval de parte de Dios. Así que nuestro intelecto es una de las primeras cosas que es afectada. ¿Y afectada por qué? Por el contenido de las Escrituras, hermanos. No es por cualquier cosa que yo me sueñe, que me venga a mi mente o que yo me imagine. Es el contenido de la palabra de Dios. Pero también la fe tiene un elemento emocional. Hablamos de intelecto, ahora estamos hablando de emociones. ¿Y qué hace ese elemento emocional en mí? Que me lleva a decir sí a lo que Dios ha dicho que sí, y me lleva a decir no a lo que Dios ha dicho que no, y me lleva a tomar acciones en base a lo que Dios me diga. Mis emociones afectan mi ser para luego afectar mi voluntad. Ustedes se imaginan a un siervo de Dios, que Dios, como Moisés, por ejemplo, que Dios venga y le dé poderes de poner de convertir el agua en sangre,
de meterse la mano aquí y sacarla llena de lepra. Yo me imagino a Moisés haciendo estas cosas. Ustedes se lo imaginan a él cuando él recibió esas cosas. Ustedes se lo imaginan a él diciendo, mira qué bien. Pero ¿verdad que tú eres Dios? ¿Ustedes se lo imaginan a él así? No, este hombre que estaba sorprendido. Cuando Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Mi bastón, tíralo ahí. Y él vio que eso se convirtió en una culebra. Usted dijo, ese hombre comenzó a brincar y dijo, y a correr cuando vio esta enorme culebra. O sea, la fe afecta nuestras emociones. Y nuestras emociones realmente dicen qué tan verdadero es lo que nosotros conocemos de Dios. Pero finalmente, otro elemento de la fe es volutivo. Intelecto, corazón, acción. ¿Vieron el maravilloso proceso? La verdadera fe afecta a nuestro intelecto, nuestras emociones y nos pone en acción. Es importante que conjuguemos bien todos estos puntos, porque recuerden, una fe distorsionada afectará uno o dos de estos puntos, pero no lo afectará en conjunto a los tres. Así que hemos visto entonces que es la fe, una definición, ¿verdad?, bien formal. Sus elementos, intelecto, emociones y voluntad, y a la vez, ahora vamos a ver, ¿dónde está la base de la fe? ¿Cuál es el fundamento seguro de la fe? La base última sobre la que descansa la fe se apoya, ¿ustedes saben en qué se apoya, mis hermanos? En la veracidad y la fidelidad de Dios. Estamos hablando de la fe salvadora. En la veracidad y fidelidad de Dios en relación con las promesas del Evangelio. En relación con la promesa del Evangelio. ¿Y cuál es la promesa del Evangelio más grande que Dios nos ha hecho? ¿Cuál es? La de darnos a Cristo. Por lo tanto, nuestra fe descansa en la persona de Cristo. Todas las promesas que Dios nos ha dado, todas ellas dirigen a Cristo. Dirigen a Cristo, mis hermanos. Así que yo espero brevemente haber explicado el concepto de fe. No es un asunto que a mí se me ocurre, no es un asunto que cualquiera viene y me dice yo debo de ejercer y de confianza en cualquier cosa. No, hermanos, la fe es confiar en las promesas que Dios nos ha hecho. ¿Tú quieres tener una fe correcta? Conoce la promesa de Dios. Conoce la persona de Cristo y tú verás la verdadera fe. Habiendo explicado el concepto, no hay mejor manera de ver si dominamos el concepto que poniéndolo en práctica. Por lo que yo le invito a que vayan conmigo a Marcos 7, a partir del versículo 24, y vamos a leer allí una parábola del Señor Jesucristo, donde se ve la fe en acción. Y pasamos entonces a nuestra segunda parte de este mensaje, la fe en acción, su aplicación. Veremos entonces la historia de la mujer sirofenicia. Y leo. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Y él le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo, es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y él le dijo, por esta respuesta, ve, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Una lectura rápida de esto fácilmente nos deja pasar algunos detalles. Tenemos esta historia también en Mateo 15, del 21 al 28, y Mateo da algunos detallitos que yo voy a resaltar. Pero analicemos esta historia, donde Cristo muestra lo que es la fe aplicada.
Y para esta ocasión, para detallar esta historia, yo voy a usar 5 puntos que usó el pastor Suel en uno de sus mensajes sobre la serie de Marcos. Pero miremos la situación, mis hermanos. Cristo va a un lugar y Él no quiere que nadie lo sepa. Posiblemente, según el contexto de este texto, Él había tenido ya discusiones con los escribas y fariseos y quizás Él quería alejarse un poquito para dejar que estas cosas pasaran, de manera que el tiempo de persecución para su crucifixión no se adelantara. Él en varias ocasiones hizo eso. Así que Él se retira a estas ciudades, que son ciudades paganas, y trata de que no se den cuenta que Él está allí. Pero vaya sorpresa, no fue posible. Esta mujer se entera y fue inmediatamente a aquel lugar a clamar a Dios, a clamar a Cristo por su hija. Y aunque Marcos no lo presenta aquí, Mateo sí presenta cómo ella de una manera necesitada va voceando detrás de Cristo pidiéndole que sane a su hija. Hasta tal punto que los discípulos tienen vergüenza, vamos a decir así, le dio vergüenza ajena, como decimos nosotros, y le dice, Señor, despídela porque viene detrás de ti voceando. Esta mujer iba voceando y Cristo no le decía nada. Cristo le responde y ya vieron el final. Pero, ¿qué es lo primero que nosotros vemos? El primero que vemos en este texto es el retiro de un Salvador que no pudo ocultarse. Como le decía, Él llega allí a descansar y lamentablemente no pudo pasar desapercibido. No pudo pasar desapercibido. Dice el pastor en su mensaje que la fe es como un imán que nos atrae a Cristo. Esta mujer estaba completamente convencida de que el problema, la solución de su problema era Cristo. Y ella estaba con sus sentidos todos encendidos. Y cuando supo que Cristo estaba allí, no importó donde Él se ocultara, allí fue ella. Pero observen en segundo lugar, la petición desgarradora de una mujer pagana. La petición desgarradora de una mujer pagana. ¿Cómo estaba esta mujer? ¿Cuál era su condición cuando ella pedía a Cristo? Y hermanos, esto es una ilustración para que nosotros miremos nuestros corazones cuando nos acercamos a Él a pedir. ¿Cómo nos acercamos nosotros delante del Señor? Déjenme simular cómo tal vez lo hacemos. Señor, ayúdanos en este día, guárdanos y líbranos de todo mal. Se acercó esta mujer así. Esta mujer estaba sumamente necesitada. Esta mujer estaba en gran necesidad y se acercó suplicando al Señor Jesucristo. Eso no fue de que, Señor, tú sabes, clamando a Él. Y observen algo, mis hermanos. Su actitud mostraba gran necesidad. Allí no había que rebuscar mucho en lo que ella estaba haciendo. Allí había una gran necesidad. Allí había un clamor que mostraba el corazón de esta mujer. Y nosotros, cuando nos acercamos al Señor Jesucristo, cuando nos ejercemos fe hacia Él, ¿cómo lo hacemos? Hay diferentes maneras, mis hermanos, pero observen el corazón de esta mujer necesitada y observen cuál fue la reacción inesperada de un Salvador compasivo. Mis hermanos, si hay un texto que las personas que no creen en Cristo pueden utilizar para atacar su persona, este es uno de ellos. Porque esta mujer va con una gran necesidad. Esta mujer va suplicando. ¿Y qué hace Cristo? No le hace caso. ¿Qué usted pensaría? Mire, olvídese que es el Señor Jesucristo, a quien están haciendo la petición. ¿Qué usted pensaría si usted va y le pide dinero a alguien porque su hijo ya está en un estado de deshidratación que no aguanta más y esa persona ni caso le hace? ¿Qué usted hace? Mis hermanos, yo quiero que ustedes se metan en el corazón de esta mujer y que ustedes respondan como ustedes responderían si fuera ustedes.
Porque a veces es fácil mirar las cosas, sí, hombre, pero eso no, cuando nos pasan a nosotros, entonces entendemos cuál es el corazón del otro. Por eso es que nosotros como creyentes, mis hermanos, debemos de ejercitarnos constantemente en ponernos en los zapatos del otro. Es muy fácil decir, pero es una bobería, y tú has pasado por eso. No, pero eso tú... Métete en el corazón de esa mujer, está clamándole al Señor de señores, suplicándole a aquel que es la piedad personalizada, aquel que es el amor hecho humano, y él no le hace caso. Y la primera respuesta que Cristo le da, si luego de ella insistir y los discípulos ver esta situación y ni siquiera ellos me imagino cómo ellos dirán, pero él nunca había hecho eso, míralo, se ha quedado callado. Imagínense los discípulos, se vieron en una situación tal que ellos dijeron, pero Señor, por favor respóndele. Y miren, mis hermanos, si el silencio de Cristo era una ofensa tremenda a la necesidad de esta mujer, la respuesta aún fue mayor. Imagínense, yo no le hice ni caso y me va a seguir molestando, pues entonces, perrillo, mis hermanos, escuchen esto y no le pongamos florecitas ni cosas así. Mis hermanos, una persona en necesidad, Cristo no le hace caso y luego se dirige a ella y le dice, perrillo. ¿Cómo tú hubieses respondido? No me pintes la situación. Por lo menos yo le voy a decir una cosa, si hubiese sido yo salgo de ahí diciéndole, óyeme, pero todo lo que me dijeron de ti eso es una mentira. Me hablaron de que tú eres un hombre compasivo. Esto es increíble. ¿Cómo tú me ves en gran necesidad? Ustedes han visto gente a veces reclamando su bondad, ¿verdad? Mira cómo tú estás. Yo le hubiese dicho eso. Pero sin embargo, hermanos, observen cómo la fe actúa. Esta mujer no hizo eso. Recuérdense, todo esto es sobre un asunto, todo esto está sobre la base de una fe que ella está ejerciendo. Cristo le dice, perrillo. Y observemos la parte más extraordinaria de esta escena. Una actitud humilde y confiada en la fe. Esta mujer estaba en gran necesidad. Esta mujer clamó a Cristo y Cristo la rechaza. Y ustedes saben que, hermano, esta es la primera persona que puede entender una parábola de Cristo, porque su respuesta, ella la dio entendiendo lo que Cristo le había dicho. Cristo le habló y le dice, no es bueno dar el alimento de los hijos a los perrillos. Y hermanos, aquí es bueno hacer un paréntesis. A veces nosotros queremos excusar a Dios. Ciertamente Dios no hace acepción de personas. Mis hermanos, Dios es el juez justo. Dios es el juez justo que dará a cada quien conforme a lo que merece. A Él nadie lo puede sobornar. Sin embargo, Dios había elegido el pueblo de Israel. En una ocasión, Cristo está hablando con una mujer samaritana, y ustedes saben que los samaritanos y los judíos tenían contiendas. Había hasta una pugna entre cuál era mejor, y la mujer samaritana le decía a Cristo, ustedes dicen que es en Jerusalén que se debe adorar, y nosotros decimos que es aquí. Y Cristo no vino como a veces nosotros le pintamos la cosa que queremos ser más santos que Dios. Cristo no le dijo, mira, eso es una discusión que no. Cristo le dijo a esta mujer, le dijo, mira, la salvación viene de los judíos. Le dijo, tú estás equivocada en eso, es de ellos realmente que viene la salvación. Y Dios había hecho una separación entre el pueblo, entre los gentiles y los judíos. Y Cristo le está diciendo a esta mujer, yo vine a salvar a los judíos, yo no vine ahora mismo a tratar con ustedes, los gentiles. Y ella lo entendió. Pero observen cómo la fe va más allá de todas esas barreras y cómo esta mujer entendió que detrás de esta respuesta que Cristo le estaba dando había una respuesta vedada, y ella respondió adecuadamente en base a la fe.
¿Qué dice ella? Sí, Señor, eso es cierto. Ella no se fajó a discutir. Sí, pero eso es injusto. Ella no se fajó a discutir con el Señor Jesucristo. Ella sencillamente dijo, sí, Señor, eso es verdad. Pero aún, usando la misma ilustración de Cristo, tomó la misma imagen que Cristo le estaba trayendo para ilustrar el caso. Le dijo, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja y eso es lo que yo quiero, Señor. Es una migajita nada más. ¿Y qué dice el Señor? Mateo lo relata mejor. Detalla ese caso. Oh mujer, cuán grande es tu fe. Por esta respuesta, ve que tu hija ya está sanada. Mis hermanos, ¿vieron ustedes el poder de Dios actuando en la vida de una mujer débil? ¿Vieron ustedes cómo la fe hace que aún nuestros pecados, nuestro egoísmo, nuestra maldad, todo eso no sea un obstáculo para llegar a Dios? Porque yo le digo, mis hermanos, y vuelvo y le digo, pónganse en los zapatos de esa mujer. Pónganse en los zapatos de esa mujer. Un trato de esa magnitud nos lo hacen a nosotros y de una vez no discutimos ni decimos nada. Damos la espalda y decimos, esto no es lo que a mí me contaron, me equivoqué, no eres tú, Jesús. Esta mujer no cesó hasta que Cristo le dio lo que quería. ¿Somos nosotros así en el ejercicio de nuestra fe, mis hermanos? Esa es la naturaleza de la fe que nosotros ejercemos. Cristo probó la fe de esta mujer y al mismo tiempo la sustentaba. Y como resultado final, la fe de esta mujer terminó siendo fortalecida. Y así mismo, hermano, tú y yo vamos a ser probados en esta vida. Muchas veces vamos a tener que ir al trono de Dios a clamar por algo que sabemos que es la voluntad de Dios, porque recuerden, mis hermanos, y quiero enfatizar este punto, no le pidas a Dios algo que tú no estás seguro si es la voluntad de Dios. ¿Cómo tú te vas a amargar porque tú quieres mudarte de un sitio a otro sitio? Porque ahí tú no te sientes bien. Señor, ¿cuánto te he clamado? Mira, yo me voy a morir porque quiero mudarme de este lugar. Yo no aguanto a esos vecinos, ese individuo poniéndome esa bulla. Mis hermanos, vas a hacer de tu fe, de tu vida, un infierno por una situación que Dios ni siquiera te ha mandado. ¿Por qué tú no miras ese problema y dices, esto es para fortalecer mi fe? Esto es para que yo aprenda a convivir con los demás. Esto es para hacerme más piadoso. ¿Por qué? Y de hecho, hermano, yo no voy a tener mucho tiempo para entrar en este asunto, en asuntos más prácticos, pero espero que este ejemplo de cómo esta mujer ejerció su fe, nosotros comencemos a desmenuzarlo y a aplicarlo a cada uno de los elementos de nuestra vida, aquí en la comunidad, aquí en la iglesia. Todas estas cosas, hermanos, son para que las apliquemos. ¿Cómo ejerzo yo fe cuando un hermano me ofende? Yo tengo que ejercer fe para esas cosas. ¿Cómo ejerzo yo fe cuando me tratan mal? Todo eso mueve a que nosotros hagamos uso de la fe. Así que, hermanos, ya hemos visto lo que es la fe y hemos visto un ejemplo práctico para aplicarla. Yo quisiera concluir entonces con algunas aplicaciones. Y la primera de ellas la primera aplicación, mis hermanos, es ocúpate en conocer mejor las promesas de la Biblia para que tengas una base firme para tu fe. Mis amados hermanos, si nosotros no hacemos un estilo de vida, conocer las Escrituras, no vamos a ir bien. Tenemos que conocer las Escrituras. Tenemos que conocer las Escrituras para que nuestro ejercicio de la fe sea en base a lo que dice la Escritura. En segundo lugar, ejercita la fe, al igual que lo hizo esta mujer griega. ¿Cómo lo hizo ella? En necesidad, confianza y humildad. Necesidad, confianza y humildad. En mi participación anterior yo le estuve hablando acerca de la humildad. Ese es otro ABC
de nuestra vida como creyente, en nuestra vida de fe. Como creyentes, nosotros debemos ser humildes, hermano. Es una contradicción decir que somos creyentes y vivir nuestras vidas como personas que no son humildes. Pero mi hermano, ejercita tu fe en necesidad, confianza y humildad. Ustedes se imaginan a una persona, y yo he visto este asunto, a una persona clamando a Dios y exigiéndole, como lo hizo el fariseo en el templo, te doy gracias, Señor, y haciendo todo este show de fanfarronería, un individuo que entendía que se había ganado todo eso. Mis hermanos, nosotros no tenemos que ganarnos nada, nosotros no tenemos que impresionar a Dios, ya Cristo hizo todo eso por nosotros. Y nuestro trabajo está en agarrar toda esa riqueza que tenemos en Cristo y apropiarnos de ella, hermanos. Hermanos, nosotros somos ricos. Apropiándonos de todas esas cosas. Lean Efesios para que ustedes vean cómo Pablo empieza enumerando cada uno de los beneficios que Cristo nos ha dado. Y esas cosas deben de alimentar nuestra fe de manera tal que nosotros podamos andar en este mundo adecuadamente. Finalmente concluyo con una pregunta. En Lucas 18, el Señor Jesucristo nos presenta allí la parábola del juez injusto. Y básicamente, para que entiendan el contexto, se habla allí de un juez que aplicaba la justicia de una manera meladeganaria o de una manera arbitraria, a como él quisiera. Y Cristo dice que había una mujer con una necesidad, una mujer que era viuda. Y cuando él habla de que es viuda, está hablando de una persona muy débil, de una persona que necesitaba la protección de la sociedad. Por eso que en la misma Escritura dice que debemos atender a nuestras viudas, porque una viuda es alguien con mucha necesidad, con mucha debilidad. Y dice que este juez, que no le tenía temor a Dios, que era un hombre malvado, esta viuda iba y lo importunaba. A cada rato ahí, me imagino yo que cada vez que él salía y veía a esa mujer ahí, decía, otra vez esta mujer aquí. Mira que me haga justicia con mi caso, Y el tipo era injusto. Pero dice el Señor en la parábola que ella fue insistente, hasta tal punto que el hombre, no por hacerle bien, sino dijo, mira, yo voy a amanecer un día, que voy a agarrar y le voy a cortar la cabeza a esa mujer. Estoy añadiéndole, ¿verdad? Pero es para ilustrar la actitud de este hombre. Y él dice, para que no me colme la paciencia y no vaya a ser que yo la mate, mira, déjame ver tu caso ya resuelto. Y dice Cristo, ustedes ven, si ese juez injusto le hizo justicia a esta mujer, ¿cuánto más Dios no nos dará a nosotros todo lo que le pidamos? Eso es estimulándonos Cristo a que pidamos con fe, con confianza. Pero al final él concluye esa parábola con esta pregunta que yo se la dejo a ustedes. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Yo te dejo esta pregunta para que tú te la respondas, para que tú analices qué concepto de fe tú estás aplicando y le respondas al Señor si ese concepto de fe que tú estás aplicando, si Él viniera hoy, Él va a decir que es verdadera fe. Ojalá, hermanos, que esta breve, a veces yo digo breve porque me siento que el tiempo se va rápido, pero ustedes que están ahí sentados sabrán. Pero ojalá, mis hermanos, que esta meditación que hemos tenido acerca de la fe, qué es y cómo aplicarla, nos lleve a nosotros a pensar de cómo estoy yo ejerciendo mi fe en cada una de las áreas de mi vida, hermanos. Vuelvo y les repito, cada una de las áreas de la vida, como esposa, como hijo, como padre, como miembro de una iglesia, como ciudadano de una comunidad y de un país. ¿Cómo estoy yo ejerciendo la fe? Si Cristo viniera, ¿hallará fe en la tierra? ¿Estaremos nosotros, sus hijos, ejerciendo la fe como Él nos mandó a hacerla? Que Dios tenga misericordia, hermanos, y nos conceda poder decirle, sí, Señor, tú vas a hallar fe, tu pueblo te espera en el ejercicio de la fe que tú nos has mandado.